Bueno, reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Eh, Estamos aquí para dar un repaso o para hacer un grupo de estudio para la unidad 2. Ya este es el último CIPAS que hacemos de esta unidad. Es una unidad muy sencilla. Voy a grosso modo a repasar los conceptos y abordamos la actividad como tal en miras de que podamos salir de acá a consolidar este trabajo, que no les demande más de media hora porque es una actividad demasiado sencilla. Tiene una ponderación de 100 puntos que son muy importantes para el curso. Quiero recordarles que el curso se aprueba con 300 puntos, tiene una máxima ponderación de 500 puntos. Ya agotamos la pretarea que fueron 25 puntos, la unidad 1 que fueron 100 puntos. Estamos casi a mitad del curso con esta unidad 2 y viene una unidad 3 que tiene una ponderación de 125 puntos. Es una muy alta ponderación y el examen final que son otros 125 puntos. Entonces, yo les invito de verdad perdón, la actividad 3 son 150, 125 el examen final y 25 la pretarea. Yo les invito a poder hacer esta actividad lo más perfecta que la puedan hacer en miras de que no vayan a necesitar en su examen final, sino al contrario, ese examen sea para mantener un promedio muy alto en este curso. Bueno, esta actividad consiste en la misma dinámica, son 4 ejercicios. El estudiante elige la letra de la A a la E. Ya en este momento, pues quedan muy pocas letras. Es importante que verifiquen desde el primer aporte en ese foro para que no se vayan a equivocar los estudiantes que no han elegido letra, que por favor a todos los mensajes del foro le den responder al último mensaje en miras de que el día de mañana podamos retroalimentar los últimos estudiantes. Hasta el día de mañana hay retroalimentaciones. Y si lo hacen ya muy tarde, pues humanamente es imposible hacerlo porque todos los estudiantes dejaron para aportar al final y pues el número de estudiantes no nos da para ello. Eh, es importante que, pues que tratemos de hacer las cosas lo mejor en este CIPAS y con eso no vamos a requerir esas retroalimentaciones, o si el día de mañana aportan, pues con mucho gusto les estaré retroalimentando hacia la noche. La entrega se hace en el entorno de evaluación. Recuerden que solo en el entorno de aprendizaje construimos y en el entorno de evaluación es donde nos califican. Entonces, igual consolidamos con portada, con introducción, los 4 ejercicios, con conclusiones y con la bibliografía, con normas APA. ¿Listo? Entonces, el objetivo general, pues, repasar qué es lo que se debe hacer en esta guía, cuantificadores y proposiciones categóricas. Los conceptos que debemos tener en esta unidad es el concepto de cuantificadores, las clases de cuantificadores, qué es una proposición categórica, cómo se clasifican y la diferencia entre razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, es importante conceptualizar para ese examen final. Ese examen final son 25 preguntas, son preguntas muy puntuales, muy conceptuales, pero que a veces por el afán nosotros de hacer una actividad no conceptualizamos. No se les exige nada de memoria, pero sí es importante que tengan a la mano sus documentos, que tengan a la mano sus cuadros, que puedan hacer una coherencia entre los conocimientos adquiridos, digámoslo así. Entonces vamos a repasar un ejemplo para el ejercicio 1, cuantificadores, para el ejercicio 2, proposiciones categóricas, para el ejercicio 3, la clasificación de las proposiciones y para el ejercicio 4, razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, para ello hay que conceptualizar, vamos a ver qué es un cuantificador. Nosotros en nuestro lenguaje natural los usamos.
Entonces hablamos de todos, de algunos, de ninguno, de no todos, solo uno, existe por lo menos algún. ¿Qué es lo que hacemos? Cuantificar o determinar la cantidad de un universo, ¿cierto? Con una característica dada. Entonces, como ejemplos, está todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Estamos diciendo que un cuantificador nos está permitiendo saber la cantidad dentro de esa proposición. Y algunos, entonces vamos a ver esa clasificación. Esta unidad consiste en eso, en tener esa conceptualización. Un cuantificador universal es la proposición que es verdadera para todos los valores de X en el universo del discurso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Se clasifica en universal afirmativo y en universal negativo. ¿De qué depende? De el verbo, ¿cierto? Aquí del verbo o de la manera como esté el cuantificador. Cuando nosotros hablamos de para todo X se cumple una propiedad P de X. Cuando hablamos de P de X es la propiedad de la que estamos hablando del conjunto. Y en el universal, eso es en el universal afirmativo. Y en el universal negativo, para todo X no se cumple esa propiedad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo expresamos el universal negativo? Pues estamos diciendo que ninguna fruta es dulce y el universal afirmativo estamos diciendo que todas las frutas son dulces. Este cuantificador, su símbolo es esta V, y aquí nos significa que para todo X. ¿Cómo se simboliza? Pues para todo X que pertenece a U. ¿Quién es U? Pues el universo del conjunto que estamos hablando. 2 puntos, cumple esta propiedad. Entonces, para todo X se cumple esa propiedad P de X, o para todo X no se cumple P de X. Ejemplo, ¿cómo se simboliza y qué es lo que deben hacer en la actividad? Es algo muy sencillo. Nos dan una proposición, debemos completar el cuantificador, pero para que esa proposición se haga verdadera. Nosotros no podemos decir que no existe ninguna fruta dulce, por ejemplo, ¿cierto? Porque si no, pues la característica de las frutas, bueno, hay unas que son ácidas, pero en este caso todas las frutas son dulces. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Usamos sencillamente para todo X, ¿cierto? Que pertenece a ese universo, ¿cuál es la propiedad? Pues tal que X son dulces. ¿Cómo se simboliza para todo X que pertenece a U? X es dulce. ¿Cómo se simboliza ninguna fruta es dulce? Para todo X que pertenece a ese universo, X no es dulce. Este no también se puede colocar como la negación, como lo hacíamos en la unidad 1, o como esta negación. Entonces, eso es realmente lo que deben hacer, completar ese cuantificador. Ya sabemos que el cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo. Y ahora vamos a ver el cuantificador existencial o particular. ¿Qué quiere decir? Pues que existe un elemento X en el universo del discurso tal que sea verdadero. Entonces aquí ya no vamos a decir que es un todo, sino que existe al menos un X, vea, hay al menos un X que cumple esa propiedad. Y hay al menos un X que no cumple esa propiedad. ¿Por qué? Porque también hay afirmativo o hay negativo. El símbolo cambia. Para el existencial es una E inversa y hablamos de que existe o hay al menos un X que cumple esa propiedad, y en el negativo existe, hay al menos un X que no cumple esa propiedad. Entonces, esta es la simbología a la que se refiere ese ejercicio 1. Y es así de sencillo. Solo saber si es universal, afirmativo o negativo, y existencial, afirmativo o negativo. Bueno, aquí vemos el ejemplo donde nos dicen que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 16-4
¿Cómo lo simbolizamos? Pues existe un X que pertenece a ese universo y que cumple esa propiedad. Existe un X que pertenece a ese universo donde X, ¿cuál es la propiedad? Matriculó en el periodo 16.4. Y el negativo, existe un X que pertenece al universo, pero donde X no matriculó en el periodo 16.4. Finalmente, pues esta es la tablita que vamos a usar, ¿cierto? Donde nosotros podemos saber cómo se clasifica, cómo es la estructura, un ejemplo y el símbolo. Entonces, ¿cómo estructuramos un universal afirmativo? Nosotros lo estructuramos por el tipo de cuantificador, que es todo, el sujeto, que es cualquier sujeto, el verbo o cúpula, ¿cierto? Y el predicado. Entonces, todos los hombres son mortales. Todos el cuantificador, hombres el sujeto, son verbo o cúpula o cualidad y mortales el predicado. ¿Cómo se simboliza? Pues ya sabemos cuál es el símbolo de un cuantificador universal, donde decimos que para todo sujeto se tiene esa propiedad. Universal negativo, ningún S es P, particular afirmativo, algún S es P, y particular negativo, algún S no es P. ¿Listo? Dependiendo de esa negación, sabemos si es afirmativo o si es negativo. ¿Cómo se simboliza el universal negativo? Entonces, el símbolo de negación ya lo conocemos de la unidad 1. Entonces, ningún hombre es mortal, existe algún hombre que es mortal y algún hombre no es mortal. Listo. Segundo concepto importante, que es una proposición categórica. Entonces, cuando hablamos de categórica, hablamos de categorías en un grupo o clases y la relación entre ellos. Entonces, por eso vamos a hablar de PQ o de TU o de donde tengamos dos proposiciones para comparar y para estructurar y para categorizar. ¿Listo? Pero siempre partiendo en base a su estructura, al cuantificador, al sujeto, al verbo o cúpula y al predicado. ¿Listo? Entonces veamos ejemplos de proposiciones categóricas. Todas las aves son animales. Nosotros ya vemos que es todo S es P, que es afirmativo. Algunas aves no son animales, entonces ya sabemos que es existencial, negativa. Todos los estudiantes son aplicados y responsables. Ya vemos que el cuantificador es universal y que es afirmativo. Y algunos estudiantes son aplicados y responsables. Ya vemos que es existencial y afirmativo porque no estamos negando en ninguna parte. Ahí empezamos a reconocer. Cuando hablamos de estructura de la proposición categórica, pues lo mismo, ya sabemos qué es la proposición, pues el símbolo como tal, P, Q, R, S, T. El cuantificador, ya sabemos que es todos, algunos, ninguno, bueno, todo lo que ya vimos. El término sujeto es cualquier sujeto. La cualidad o cúpula, pues son los verbos ser, estar, generalmente. Y el término predicado, pues cualquier predicado. Entonces, esa es la estructura de la proposición. Vamos a ver, en el segundo ejercicio les piden estructurar una proposición, ¿cierto? Definir qué clase es y hacer las otras tres clases que les falta, digamos. ¿Cómo quedaría esa proposición representada en las otras tres clases? Veamos cómo se estructura. Entonces tenemos nuestra proposición P. Cuando nos dicen proposición, la colocamos acá. Cuando nos dicen el cuantificador, sencillamente lo colocamos. Cuando nos dice el sujeto, está el sujeto. La cualidad o cúpula o verbo son. Y el predicado, animales. Muy, muy sencillo es esto. Sencillamente se categoriza, se estructura. Acá está igual el cuantificador, el sujeto, la cualidad o cúpula, que acá está negada. Entonces eso ya, con eso ya sabemos que es existencial negativo. Bueno, eso es estructura.
Para esa categoría, entonces, la universal afirmativa se llama categoría a la universal negativa se llama categoría E, a la particular afirmativa se llama categoría I y a la particular negativa categoría O. ¿Cómo las identificamos? A, todo S es P, donde S es cualquier sujeto, P cualquier predicado. Ningún S es P, donde S es cualquier sujeto, P es cualquier predicado, ¿cierto? O todo S no es P, esta tiene estas dos alternativas, que es cuando negamos el verbo cualidad o cúpula. Algunos S son P y algunos S no son P, lo que ya sabemos. Entonces, ejemplo, veamos esta proposición, nos dice, todas las aves son animales, nosotros ya vemos que es todo S es P, que es una categoría A, ¿cierto? Y que se llama universal afirmativa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Ahora, algunas aves no son animales, entonces es particular o existencial negativa y es clase O. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mediante este cuadro que nos dan en la guía, nosotros sencillamente vamos a graficar lo que nos haya dado aquí. Aquí nos dio A, entonces graficamos a P aquí, y aquí nos dio O, graficamos a Q aquí, y trazamos la línea y definimos que estas dos proposiciones son contradictorias. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio. ¿Listo? Finalmente, nosotros tenemos esta terminología, todo es P, universal afirmativa, ningún es P, universal negativa, algún es P, particular afirmativa y algún S no es P, particular negativa. Nada de eso se lo tienen que aprender, les he compartido videos, PDFs, imágenes, habidas y por haber. Hay un video que les compartí que en un minuto de verdad se hace la actividad. Entonces, aquí lo que necesitamos es acción, que lleguemos a iniciar, a tomar la letra y empezar a hacer los ejercicios. Entonces, finalmente, digamos que esta es la tabla especial que está compartida, lo que les digo, en PDF, en los videos, en todo lado está. Donde tenemos el resumen, lo que tenemos que tener a la mano para el examen final también, para poder hacer un buen examen. Y vamos a categorizar, digamos esto. Todos los colores hacen parte del arco iris. Ya sabemos cuál es el cuantificador, todos. Cuál es la cualidad o cúpula, hacen, ¿cierto? Ahora debemos decir qué tipo es. Y nosotros ya vemos que todo S es P, ¿cierto? Entonces es una universal afirmativa. ¿Cómo quedarían las otras? Entonces nos dice construyamos cómo quedaría la frase para las otras categorías. Si es universal negativa, pues ningún es P. Ningún color hace parte del arco iris. Ahora, algún es P, algún color hace parte del arco iris y algunos colores no hacen parte del arco iris. Eso es lo que deben hacer en uno de los ejercicios. Finalmente, el concepto que debemos tener claro para poder abordar los ejercicios es el razonamiento. Entonces, ese razonamiento, pues todos sabemos que es esa capacidad, digamos, esa facultad para nosotros analizar y comprender mediante nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, hay dos tipos de razonamiento y es importante poder tener claridad para al leer y revisar el argumento que elijan, puedan saber si es deductivo o inductivo. ¿Cuál es la característica de un razonamiento deductivo? Pues que va de lo general a lo particular. Y como su nombre lo dice, deduce, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que en el razonamiento deductivo, si nos damos cuenta, las premisas están incluidas en la conclusión. Entonces, si va de lo general, aquí vemos todos los artistas son banqueros. Todos los banqueros son cantantes.
todos los artistas son cantantes. ¿Listo? Bueno, ahora veamos el razonamiento inductivo, pues lo contrario, va de lo particular a lo general. ¿Sí? Entonces, mediante unas premisas, nos llevan a decir algo desde lo particular a lo general para finalmente concluir algo general. Veamos este ejemplo. He observado el cuervo número 1 y era de color negro. Esa es mi premisa 1, igual como en la actividad 1, entonces donde haya punto. El cuervo número 2 también era negro, mi premisa 2. Y el cuervo 3 también. Ahí podría ser una premisa 3, ¿cierto? Acá está, aquí debería ser premisa 3. Por lo tanto, o luego vamos a concluir, todos los cuervos son negros. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, empezó con una observación de un cuervo, luego con otra. Al final nos dijo algo de manera general, todos los cuervos son negros. Una característica importante para determinar un razonamiento inductivo es que la conclusión no nos permite dar una aseveración de que sea verdadero o falso. O sea, nos pone a dudar si puede ser verdadero o falso. ¿Listo? Entonces, es importante que revisemos a ver este ejemplo, a ver si comprendemos. Entonces dice, el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. ¿Cierto? Hasta ahí iría mi premisa 1. Porque en la tarea les dicen, determine las premisas, determine la conclusión, revise si es inductivo, si es deductivo y explique por qué. Entonces, al explicar por qué es importante que tengan claro. Un razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, deduce. Y un razonamiento inductivo va de lo particular a lo general y esa conclusión no sabemos si es verdadera o falsa. ¿Listo? Entonces veamos el estudio de los pacientes con niveles bajos de glucosa en la sangre tienen deficiencia de las funciones del páncreas. Las personas sanas tienen niveles normales de azúcar. La conclusión, o sea, por lo tanto, las personas con deficiencias de la función del páncreas están enfermas y tienen deficiencia de la glucosa en la sangre. Entonces, des en cuenta que en el deductivo, en la conclusión, hay cosas que se decían en las premisas. Esa es la característica importante del razonamiento deductivo. Primero, que va de lo general a lo particular y que en la conclusión se nombran cosas que ya se dijeron en las premisas. En el razonamiento inductivo va de lo particular a lo general, ¿cierto? Y la conclusión no podemos saber si es verdadero o falso. No se intuye, digámoslo así. Bueno, este taller no lo voy a abordar porque vamos a abordar los ejercicios como tal rápidamente para poder escuchar dudas, inquietudes que tengan. Bueno, el ejercicio 1 habla de cuantificadores. Les dan un espacio, ¿cierto? ¿Y qué les piden? Coloquen el cuantificador para que esta proposición se haga verdadera. Nosotros podemos decir que todos los países son de América del Sur. No, porque no es verdadero. Pero sí podemos decir que algunos países son de América del Sur, ¿cierto? ¿Podemos decir que todos los toros vuelan? No, podemos decir que ningún toro vuela, porque así de esa manera la proposición se hace verdadera. Y finalmente, pues, ¿qué deben hacer? Simbolizar esto, como lo vimos al principio. Entonces, algunos ya sabemos que se tiene un cuantificador existencial, entonces existe un X que pertenece a ese universo, donde X es la característica que es de América del Sur. Y aquí, para todo X que pertenece a ese universo, X no vuela, ¿cierto? Porque este es un universal negativo. ¿Listo? Este es un cuantificador existencial afirmativo. Bueno,
Y si tienen dudas, se van a esa tablita y miran la estructura, pues para que no se vayan a equivocar. ¿Qué les dice? Pues complete el argumento de tal forma que sea verdadero. Defina la simbología del argumento y identifique si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, todo SSP, cuantificador universal negativo, ningún SSP, cuantificador existencial, algún SSP o existencial negativo o algún S no SP. ¿Listo? Segundo ejercicio. Se conoce como el de proposiciones categóricas. Les dan una proposición. ¿Qué deben hacer? Identificar el cuantificador y la cualidad. ¿Cuál es el cuantificador? Algunos. ¿Cuál es la cualidad, verbo o cúpula? El verbo. Recuerden que es el verbo. Cualidad, verbo o cúpula. Y nos dicen clasifíquela. Entonces ya vemos que es algún S, es P, entonces va a ser particular afirmativa. Ahora les dicen construya. Ese es el cuadro que yo les digo que no lo deben perder de vista. ¿Por qué? Porque les tiene el resumen, tienen un ejemplo, tienen la manera de hacerlo y de dar la clasificación, si es clase A, si es clase E, si es clase I y si es clase O. Listo. Luego les dicen construya los otros tres tipos. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos la particular afirmativa, pues vamos a construir las otras. ¿Cómo quedarían universal afirmativa? Todo ese es P. Entonces vamos, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. ¿Sí? La acomodamos, pero no nos estamos inventando nada. Ahora vamos a la universal negativa. Ningún S es P. Acá está mal. Aquí es ningún estudiante del curso Pensamiento Lógico no, lo colocan acá en el verbo. Todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. También se hubiera podido decir ninguno de los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático son de primer semestre. Y nos falta la particular negativa, que es algún S, no es P. Entonces, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no son de primer semestre. Así de sencillo el ejercicio 2. Y en el ejercicio 3 es todavía más sencillo, nos dan dos proposiciones, debemos estructurarlas, nos dan el cuadro ahí en la guía. Sencillamente, ¿cuál es la proposición? Pues a P la colocamos en P, a Q en Q, los cuantificadores todos y algunos. Los términos sujetos es el mismo, ¿cierto? El verbo cualidad o cúpula, en este caso es afirmativo, en este caso es negativo, y el término predicado es el mismo. Nos dice clasifíquela. Entonces, como esta primera proposición P nos da todo ese es P, nosotros ya sabemos que es tipo A. Algún S no es P, ya sabemos que es tipo O, ¿cierto? Y nos aparece particular universal afirmativa, particular negativa. ¿Qué vamos a hacer? A graficarlas. Entonces, si nos dio A, O, colocamos a P, a Q, graficamos y nos da contradictorias. Si nos diera AE, entonces nos quedaría contrarias. Si nos diera EO, nos quedaría subalternas. Si nos diera EI, sería contradictorias. Y si nos diera AI, sería subalternas. Y O sería subcontrarias. Eso es todo. Finalmente les dan un razonamiento donde deben obtener las premisas. En este caso, pues nosotros vemos que hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali, mi premisa 1. Juan debe asistir hoy a clase tipo B-Learning en la sede de la UNAD Cali, mi premisa 2. Razón por la cual, o sea, por lo tanto, vamos a concluir, Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Entonces veamos que este razonamiento, repasemos que el deductivo va de lo general a lo particular y el inductivo va de lo particular a lo general. En el deductivo, nosotros vemos que en la conclusión hay
cosas de las premisas, y en el inductivo no podemos decir si la conclusión es verdadera o falsa porque nos da incertidumbre. ¿Listo? Entonces, en este caso, es inductivo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vemos que Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Nosotros no sabemos si de verdad ese comportamiento vaya a llevar a que llueva o no. O sea, es un argumento que nosotros definimos y no tenemos a ciencia cierta qué es lo que. Inductivo, entonces recuerden que va de lo particular, parte de que hace 15 días ha venido lloviendo diariamente en la ciudad de Cali. Juan debe asistir hoy a clases tipo B-Learning en la sede y luego Juan ha decidido llevar paraguas y chaqueta. Listo. ¿Qué deben hacer? Identificar las premisas y la conclusión, identificar si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo y sencillamente justificar por. Entregar en el entorno de evaluación, con portada, con introducción, con objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, las conclusiones y las referencias. Es muy, muy importante que le pongan de verdad las ganas. Ya van a mitad, casi a mitad de semestre. Es importante que, pues, que le puedan inyectar, digamos, la energía suficiente para poder abordar sus actividades. Mire, aprovechen que esta actividad está muy sencilla para que salgan de ella y se puedan dedicar a sus otros cursos. Propóngase en este fin de semana. Yo siento que en el puente nadie aportó, fueron muy pocos, pero también les digo que hay estudiantes muy, muy juiciosos que ya tienen arriba cargada y entregada su actividad. Yo los invito a que pues a que lo hagan y ustedes sean ese grupo de estudiantes que la puedan completar el día de hoy, entre hoy y mañana, para que puedan ser retroalimentados. Ya el sábado no puedo retroalimentar porque ya humanamente no se puede y tenemos que preparar pues todos los foros y inicio de la otra actividad. Entonces, si vemos la guía, aquí les estaban diciendo que tenían que revisar esta bibliografía de la página 70 a la 73, ¿cierto? Eran 3 paginitas de Escudero Trujillo de la 37 a la 39, pero los estudiantes pocos ya quieren leer, quieren aprender, pero se les hace los videos y pues tampoco los revisan. Entonces, yo sí los invito a que de verdad se concienticen un poco en poder construir y poder fundamentarse para que lleguen a ser unos profesionales pues integrales, con disciplina, con actitud. La actitud es lo que les permite demorarse un poquito, trasnochar un poquito o levantarse un poquito más temprano o no salir un día. Lo que es la actitud y la responsabilidad. Entonces yo sí los invito a que lo pueden hacer, además que está muy sencillo. Entonces en el ejercicio A les dicen, elefante tiene 4 patas. Ustedes tienen que colocar acá el cuantificador para que esto se haga verdadero. Entonces, ¿ningún elefante tiene 4 patas? No. ¿Algún elefante? No. ¿Todo elefante? Sí. Digamos que es lo más correcto de colocar ahí. Rinoceronte vuela por los aires. Bueno, entonces ya ustedes revisan, tienen que hacer el ejercicio. Cantantes no son compositores. Entonces ustedes revisan cuál me queda mejor, todos, algunos, ninguno. Tiburón tiene dientes. Y deben hacer la simbología. Entonces, para hacer la simbología, ustedes ya saben que el cuantificador universal, este no me marca acá. Yo una vez lo hice, pero ahorita no pude. Bueno, ya sabemos que el universal es la V volteada para todo X. Afirmativo, pues si la característica, la propiedad está afirmativa, o si va negativo, pues colocamos el signo de negación. Y así los 5 ejercicios, vean. Es muy, muy sencillo. En el ejercicio 2, les dan una proposición,
deben decir cuál es el cuantificador, cuál es la cualidad o cúpula, la clasifican, entonces algún SSP, vea, este es particular afirmativa, algunos días son festivos, igual, vea. Todos son existenciales, solo que unos son negativos, estos son negativos. ¿Y qué les dicen? Clasifíquela y construya los otros 3 tipos de proposiciones. Entonces ya saben el cuadro y ya sabe cómo se hace. Clasifique las proposiciones. A cada ejercicio le dan 2 proposiciones. Las estructuran el cuantificador, el sujeto, la cualidad, verbo, cúpula. Acá está afirmativa, acá está negativa, acá está el predicado. Definen si es clase A, clase O, clase E, clase I. Y venimos y la graficamos, ¿cierto? Bajo este cuadro que les dan acá. Aquí sencillamente, si quieren, lo recortan, encierran y colocan con resaltador si les cuesta, digamos, hacerlo, o en Paint, o bueno, pero hay que hacer el cuadro, ahí les dicen que deben hacer el cuadro y que deben graficar. Y finalmente, creo que en este es en el que más se están equivocando, como en poder leer y poder analizar, pero pues de eso se trata el curso, de poder usar el conocimiento, aplicarlo y participar en miras de saber si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, ¿cierto? Por ejemplo, Humberto sufrirá de cáncer de pulmón, eso no se sabe si es verdadero o falso, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que este va de lo particular a lo general, entonces nosotros analizamos cómo es esa conclusión, las premisas, y ya, esa es toda la actividad, entregar y revisar la rúbrica. Pues, este CIPAS de hoy de verdad que es muy, muy corto, pues porque la actividad es muy, muy sencilla. Los escucho, les escucho si tienen dudas, inquietudes. Les voy a compartir el link de asistencia en el chat. Linda Lilibet, ¿estás? Sí. Me escribía que no podía echar, no podía entrar. No logro entrar. Ay, es que le dan clic donde no es. Mira, debe estar en una reunión actual. Pero no, acá no está Linda. Debe ser ella la que estaba por fuera. Bueno, me confirman, porfa, si ven el link de asistencia. Cuéntenme, ¿entendieron el tema? ¿Qué dificultades tienen? ¿Ya han aportado? Bueno, de aquí solo le he retroalimentado al Dair, que ha estado muy, muy juicioso. Lina eligió letra. Bueno, entonces no sé. Los escucho, chicos, chicas. Entonces, si no tienen preguntas, pues doy por terminada la reunión. La idea es que se vayan a abordar esa guía. Mire que en media hora lo hacen, aportan y mañana les retroalimento. Sí, la idea es que puedan colocar sus aportes mañana. Ahorita a primera hora lleguen a hacer eso, elijan la letra,
construyan y así de esa manera se pueden retroalimentar para el día de mañana. Es muy, muy sencillo. Y, ¿qué les iba a decir yo? Algo importante. ¿Pudieron ingresar a su e-learning en la zona Valledupar? ¿Pudieron inscribirse en campus? Porque siempre son puntos que pueden servir para las actividades por si las llegan a tener incorrectas, digámoslo así. Aldair me dice que sí participó. Ah, bueno, listo. Los otros no me han charlado nada. No, pero siempre hay cupos, o sea, en e-learning no se disputan cupos. Tú debes escribirle a la tutora, creo que es Vanessa, ella les envió invitación, que, que le escriba a la líder. Bueno, yo le voy a escribir entonces que tú no cogiste cupo. Andrea también ya escogió letra, Lina también, Cindy también. Bueno, Lina estuvo en el e-learning, me está diciendo. Andrea, ¿pero ya te retroalimenté o no, Andrea? No es, ok. Es muy, muy importante que les abran cupos. O sea, esto no es con cuestión de cupos. Todos los estudiantes inscritos en el curso de Pensamiento Lógico Matemático tienen el cupo. Lo que pasa es que de pronto de otras zonas se equivocaron y tomaron los cupos, pero si ustedes escriben, los pueden añadir fácilmente para que les sean asignados los puntos. Bien, Andrea, estuviste en el e-learning. Y tienen que, bueno, esa cargada de puntos se hace al finalizar las 3 tareas, ¿cierto? Porque eso se hace por un sistema. Entonces, digamos que si tengo acá el campus, les muestro. Entonces, en e-learning, en administración académica, deben estar inscritos porque si no, el tutor asignado no puede cargar los puntos. No podemos decir si el estudiante participó o no. Entonces, acá es donde nosotros cargamos. Una vez terminadas las sesiones, acá es donde nosotros vamos a asignar la calificación, ¿sí? Entonces, aquí, si participaron en las 3 sesiones de e-learning, les va a aparecer 50 puntos o una nota de 5 que equivale a 50. Si participaron en solo la sesión 1, les va a aparecer 1.5, 1.5. La sesión 1 es 1.5, la sesión 2 1.5 y la sesión 3 son 2, lo que equivale a 5 puntos en total, que son 50 puntos. De los 500, entonces a mí me parece que es una estrategia, pues que así por el sistema la colocaron pues un poco tarde y un poco desordenado, pero este sistema a mí me parece bueno porque apoya al estudiante. Entonces, nosotros también nos estamos quitando ojos aquí, cargando los puntos, porque miren la cantidad de estudiantes que están inscritos. Yo tengo 211 estudiantes, de los cuales 191 están inscritos en la zona centro Boyacá. Yo me encuentro en la zona Boyacá. Pues nada, eso sería agradecerles por estar aquí, por haber ingresado y por haber aceptado la participación. Es muy, muy importante que usen estos espacios, que humanicen esta educación virtual, que se comuniquen con su tutor. En esta tercera unidad ya tenemos que empezar a hacer al menos alguien que o sea, que comunicación vía Skype, porque las sustentaciones van a ser por Skype, son 10 minuticos sencillamente. Charlamos sobre la unidad, pero es para humanizar el curso, para que no le tengan como susto a esa unidad que es tan bonita de conjuntos y aplicación y ya con problemas de aplicación como tal.
en los cuales pues también vamos a hacer los CIPAS cada jueves, o en la medida de lo posible como se pueda, pero es que sí lo que me preocupa es que no hay asistencia, o sea, se están dando los eventos, pero el estudiante no se está organizando, no hay asistencia y pues los resultados no son los mejores en todos los cursos. Pues nada, y los sigo invitando y esperemos que puedan hacer esa actividad y que puedan aportar máximo el día de mañana retroalimento, y si no, pues con esta explicación o ven la grabación, que yo igual les comparto la grabación, la coloco también ahí en el foro, entonces solo es de concentrarse uno con sus ejercicios, pausar el video e iniciar a construir. Es como las fórmulas para, para poder, digamos, fluir en esta educación virtual. Uno como estudiante se tiene a uno mismo, se tiene a su actitud, se tiene a su compromiso, a su responsabilidad y sobre todo al sueño de ser profesional. Mire, es lo único en la vida que a uno nadie le quita. ¿Listo? Entonces, en la medida en la que uno lo pueda hacer de la mejor manera, van a llegar oportunidades y uno debe estar preparado para esas oportunidades. A veces nos dejamos contagiar de las situaciones difíciles de la vida y sí, obviamente son situaciones difíciles, pero en estos periodos duros, digamos, de pandemia y de situaciones complicadas, el estudio es un buen refugio porque cuando ya pasen todas estas cosas, uno ha ganado tiempo y ha ganado conocimiento y ha avanzado, o sea, ha hecho algo diferente. Entonces, yo sí les invito a que continúen perseverando y luchando por sus sueños, eh, que, que igual eso los lleva a otro nivel, por donde la vean, los lleva a otro nivel. Nada, agradecerles su participación, pues doy finalizado el CIPAS y espero su participación en el foro y en la entrega final. ¿Listo? Muchas bendiciones.